piensa la magia, el ocultismo, el espiritualismo, piensa en el mago Merlín, por ejemplo, piensa en velas negra, roja o vaya a saber qué, piensa en una santería, piensa en secta y cosas así. Pero la realidad es muchísimo más sencilla que todo esto. Es que nada de esto existe. Qué raro como conclusión. Nada existe de por sí con la forma que creemos. Todo lo que vemos del mago Merlín es literatura, de un cierto modo. Lo que vemos en una santería es un producto. ¿Cuál es el punto común? Esta secta, esta religión, esta escuela, este templo, este sacerdote con ropa mágica que hace un ritual mágico el domingo a la misa, este ritual de romper un vaso, por ejemplo, de comer un pan azime. ¿Qué hay de mágico y qué hay de lógico en todo esto? El punto común, el lugar donde todo esto se encuentra, es la energía. Todos estos rituales, medios, secta, escuela, religión, ves que yo hago voluntariamente una inclusión de todo lo parapsíquico, espiritual, ocultista y otro en una misma bolsa voluntariamente, porque cuando sacamos el valor absoluto de todo lo que conocemos en este otro mundo que no es científico supuestamente, pero que es la base de la civilización, en realidad la religión y todo esto, cuando hacemos el valor absoluto, cuando observamos todo esto, nos damos cuenta que hay un único punto común que es las energías, el control de las energías. Un ejemplo sencillo, una hostia. ¿Conoces lo que es la cámara Kirlian? La kirlianografía es una forma de fotografiar ciertas energías. No el alma ni el aura completa, sino ciertas energías. Hay fotografías donde podemos ver una hostia antes de la elevación, antes del ritual religioso y después. Y es cierto que después de haber pasado por todo este gran y maravilloso ritual religioso que es una misa, en realidad se nota que esta hostia tiene una cierta irradiación energética. Bien, no diría que es el Espíritu Santo, digo que se observa una radiación alrededor que no había anteriormente, algo se ha modificado adentro. Si observas el poder de las velas, la presencia de las velas en la magia, todos estos actos de concentración, todos estos actos de comunicación con la naturaleza, en el chamanismo, en la Wicca y otro, ves que en todos los casos lo que se intenta de hacer es verdaderamente controlar, orientar, dirigir las energías. De aquí el paso que he saltado hace más de 20 años, según el cual finalmente olvidémonos de lo que es superstición, religión, iniciación y todo y consideramos que todo lo que son estos textos sagrados como las Vedas, la Biblia, la Torah, el Corán, en realidad solo contienen vestigios científicos, es decir, están conteniendo sabiduría, tecnología espiritual, como hasta el Dalai Lama lo viene diciendo últimamente, contienen pequeñas tecnologías, fragmentos de tecnologías antiquísimas. ¿Okay? Nos recordamos de la pirámide de Keops. Es cierto, tiene un poder de momificación o un poder de desarrollar la vida, de vivificación. Obviamente es un monumento científico, no es un monumento artístico, es un monumento científico. La Biblia y todos los textos sagrados, con este poder extraordinario que tienen de conectarnos con el mundo angelical, es un monumento científico también. En lugar de obligar a un oyente, un paciente, un fiel a entrar en todo el contexto religioso, nosotros nos contentamos de extraer la tecnología bioenergética que hay adentro. Yo he resumido todo lo que estamos haciendo. Es decir, olvidémonos del concepto religioso, dejamos de intentar de fanatizar a gente por oscuros motivos económicos en general, no pedimos a nadie de entrar ni en secta ni en religión ni de cambiar sus creencias, solo se trata de aplicar tecnologías espirituales. Y el punto común de todo esto es las energías. Obviamente, para poder ver y tocar estas energías hace falta mucho más que una cámara Kirlian, hace falta una percepción parapsíquica especial porque el único microscopio capaz de percibir lo gigantesco y lo infinitamente pequeño que hay en el ser humano es otro ser humano. De aquí el nacimiento de la terapia akáshica, estos medios energéticos que hemos encontrado en todas las religiones y grupos iniciáticos se transforman en el vademecum nuestro. En realidad, vos conoces, por ejemplo, los mudras que fabricamos allí en el instituto, son pares de mano en un cierto producto derivado de hidrocarburos,
y adentro hay cenizas fabricadas según técnicas ancestrales, y cuando uno tiene uno de estos manos, por ejemplo, en su oficina, que son muy decorativas además, cuando tiene esta cosa hay una irradiación energética a decenas de metros alrededor que cambia poco a poco el ambiente. Este lo expliqué en el libro Manos de Fuego, por ejemplo. ¿Qué significa todo esto? En la actitud nueva que presentamos, estamos hablando de técnicas energéticas. Tenemos solamente que aprender a realizar técnicas para mover las energías. Y la ciencia moderna con el ciclotrón, con el viaje a la Luna, con el telescopio Hubble y todo no es capaz de mover ni un alfiler finalmente, sino es con un imán. La mente humana puede mover un alfiler sobre una mesa, pero sin un imán, ningún científico podría mover un alfiler sin un imán, por lo menos. Significa que estas técnicas ancestrales no permiten de hacer una cirugía a corazón abierto, es cierto, pero sí permiten de sacar la energía que lleva inexorablemente una persona a una muerte lenta, por ejemplo. Podemos esperar de estas técnicas energéticas verdaderamente una revolución de la vida cotidiana, y es una herencia que recibimos del mundo egipcio, de Atlántida, de Mu, de Gondwana, los continentes perdidos. Es una herencia milenaria que estamos en la época de poder reclamar en este momento. Es la nueva era, la famosa nueva era. Todo el mundo viene hablando de ella, pero nadie la vio. La estamos viendo. Esta nueva era tiene un símbolo de destrucción que empezó con el 11 de septiembre de 2001, donde vimos las puertas del infierno abrirse en directo en la televisión por primera vez, y también tiene un bálsamo maravilloso que nos viene de milenios pasados, conservado en el campo religioso. Estas son las tecnologías espirituales que tenemos obligación de recuperar en la vida moderna, serán parte integrante de nuestra vida.